Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al aula magna magistrado licenciado Gustavo A. Barrera Graf de la Escuela Judicial del Estado de México a la conferencia magistral Perspectiva Constitucional del Derecho Burocrático que impartirá el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, consejero de la Judicatura del Estado de México. Nos da mucho gusto recibirlos aquí. En especial, pues queremos dar la bienvenida al magistrado Israel Requena, quien es magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a los señores consejeros que nos acompañan el día de hoy y asimismo magistrados, jueces, funcionarios judiciales. Me da mucho gusto también ver muchos estudiantes. Ustedes son el futuro del derecho y tienen que incorporarse a los temas modernos cada vez de una manera más decidida. Qué bueno que estén acá con nosotros. Y asimismo les reiteramos que vamos a estar haciendo muchos eventos, muchas conferencias de esta materia para que ustedes vayan entrando a esta nueva etapa de Derecho del Trabajo. Pues ya sin mayor preámbulo, le damos la más cordial de la bienvenida, señor consejero, y lo dejamos en uso de la palabra para que sostenga su plática. Gracias. Muchísimas gracias. Quisiera iniciar por agradecer al presidente de nuestra institución, al doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, quien me ha instruido para que platique con ustedes y empecemos a trabajar temas de derecho del trabajo. Quiero agradecer asimismo y en la persona del director de esta escuela judicial, el doctor Rojas Amandi, saludo a todos los asistentes el día de hoy, a mis compañeros consejeros de la Judicatura, a los señores integrantes del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al magistrado Vega, a todos nuestros compañeros que nos permiten estar hoy esta tarde. Atendiendo a lo que yo platiqué con el doctor Rojas Amandi, esta será una primera de varias conferencias que quiero dar. La primera, la perspectiva constitucional del derecho burocrático. Casi todos los que estamos aquí nos encontramos sujetos a una relación de derecho burocrático y no sabemos cuál es el verdadero vínculo que nos une con el Estado, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras obligaciones. Para después poder analizar en una segunda conferencia cuál es la relación burocrática específicamente regulada por la Constitución local y la ley burocrática local, para finalmente hacer una aproximación ya muy particular a la relación de trabajo que une al Poder Judicial del Estado de México con sus trabajadores. Esto nos servirá como parteaguas para después sí poder empezar a analizar temas de derecho del trabajo regulados por el apartado A. Pues bien, a mí me gusta mucho una frase de Norberto Bobbio que dice que poder y derecho son las dos caras de la misma moneda, lo cual es absolutamente cierto, porque si lo vemos con claridad, el poder sin derecho es infértil y de ninguna manera podrá ser el vehículo que regule las relaciones sociales por excelencia, en tanto que el poder sin derecho es espurio y es muy probable que arrase de tajo con los derechos de los gobernados al no encontrar algún otro mecanismo de defensa que la confrontación física y directa, con lo que imagínense pues, volveríamos al estado de naturaleza que Hobbes señalaba. La limitante al estado de naturaleza, a la ley del más fuerte, es sin duda el Estado de Derecho. The rule of the law, como dicen los académicos. ¿Y qué supone el Estado de Derecho? Que gobernantes y gobernados pasen por el tamiz de la ley. Ley ordinaria creada con anterioridad al hecho, que sí, aplicada por tribunales ordinarios, que también creada por el órgano político deliberante, siguiendo la estricta voluntad del pueblo. En esa lógica, la Constitución es el culmen del Estado de Derecho. ¿Y qué significa esto? Que la Constitución es sí el conjunto de principios y valores que nos dan coherencia como nación, pero es también y sobre todo la fuente legitimizadora de la actuación de la autoridad, y en esa misma medida es su fuente de deslegitimación. Recordaremos que de conformidad con el sistema jurídico constitucional mexicano, ningún gobernado podrá ser afectado en su esfera jurídica si no es por virtud de mandamiento emitido por autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. ¿Qué supone esto entonces? Que una burocracia sin control no afecte de manera injustificada y fuera del marco constitucional a los gobernados, pero también supone, insisto, que gobernantes y gobernados pasen por el tamiz de la ley. Por su importancia, el derecho burocrático ha sido elevado a norma de rango constitucional y hoy encuentra su sustento por cuanto hacia lo federal en el artículo 123, apartado B de la Constitución. Grandes laboralistas, y seguramente todos ustedes lo vieron en clase, lo han debatido,
a lo largo de su vida profesional. Grandes laboralistas han sostenido históricamente que no es necesario que existan dos apartados, que bastaría con que en todo caso, en la regulación infraconstitucional, en la Ley Federal del Trabajo, se diera un apartado específico para los burócratas, que al final del día todos somos trabajadores, que todos tienen derechos y obligaciones, hay con algunas distinciones. Recordarán ustedes que en los años 70 se intentó crear el apartado C para los trabajadores de las universidades, y entonces la crítica es, pues si así vamos, al rato vamos a tener el apartado W para los trabajadores de quién sé qué. Bueno, yo creo que nada más lejano a la realidad, nada más desacertado. Permítanme explicar por qué. El apartado A y el apartado B tienen diversas finalidades. Permítanme ser más claro. La finalidad del derecho al trabajo en general, aquel que es regulado por el apartado A, su fin único es evitar la exacerbación en la lucha de clases, poniendo en igualdad de circunstancias al patrón y a los trabajadores. ¿Qué es esto? A los factores reales de la producción, capital y trabajo, en el entendido que el patrón siempre, en todo momento, en toda circunstancia y por todos los motivos, siempre tiene un fin de lucro. La gran empresa, Televisa, Coca-Cola, tiene un fin de lucro. Aquella mediana empresa con 50 o 100 trabajadores tiene un fin de lucro, pero ese pequeño taller donde trabajan tal vez el padre, la madre y los hijos, también tiene una finalidad de lucro. El patrón siempre persigue un fin de lucro. Por el contrario, en el apartado B, el Estado nunca, por ningún motivo y en ninguna circunstancia, tiene una finalidad de lucro. Por el contrario, la finalidad del Estado es la satisfacción de las necesidades del cúmulo social. Y cualquiera de ustedes me podrá decir inmediatamente, ¿y entonces Pemex? ¿Y entonces Comisión Federal de Electricidad? Bueno, esas son empresas productivas del Estado previstas en el artículo 25, párrafo quinto de la Constitución, y se regulan por el apartado A. Se rigen por el derecho laboral en general. Bien, veamos cómo hay diferentes naturalezas. Si ustedes leen la redacción original del artículo 123 en la Constitución de 17, nada se decía de manera muy específica respecto de los trabajadores burócratas. Se decía que las relaciones se regirían por las leyes del servicio civil, que nunca se expidieron, pero ello no implica que no hubiera una regulación específica para los burócratas. Desde la Constitución de 1857, en su artículo 85, fracción segunda, ya se decía desde entonces, como se dice hoy, con otras palabras mucho más modernas, pero ya se decía desde entonces, como se dice hoy en el 89, fracción segunda de nuestra Constitución, que el jefe del Ejecutivo, el presidente de la República, tendría facultades omnímodas para nombrar y remover a todos aquellos funcionarios cuyo nombramiento o remoción no estuviera establecido de manera diversa en otra ley. Si ustedes ven la actual redacción del 89, fracción segunda, incluso para el futuro secretario de Hacienda y para el futuro secretario de Relaciones Exteriores, así como para los mandos superiores de Hacienda, una vez que son propuestos por el presidente deberán ser ratificados por el Senado. No así el secretario de Gobernación o el secretario de Turismo, etcétera. Bueno, en aquel entonces ya había una facultad omnímoda. Se consideraba que el presidente de la República tenía facultades para nombrar y remover a todos. Es durante la presidencia de Abelardo L. Rodríguez cuando se abdica esta facultad omnímoda y se empieza a dar una regulación específica. Pero no me voy a meter a muchos temas espectaculares. En otra ocasión que me invites hablamos a detalle de los temas históricos que me encantan, pero sí me voy a meter al antecedente directo del apartado B. Es en el año de 1959 cuando un gran mexiquense, para mi gusto uno de los mejores presidentes que ha tenido México, el presidente López Mateos, un verdadero conocedor del derecho al trabajo, venía de ser secretario del derecho al trabajo, pero además es el gran creador de las instituciones burocráticas de México. Él creó el ISSSTE, la Seguridad Social para los burócratas. Él creó el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, como lo conocemos hoy, la instancia judicial para resolver las controversias entre el Estado y sus trabajadores. ¿Pero qué dijo el presidente López Mateos? Insisto, un verdadero conocedor de la materia del trabajo, no un improvisado, una persona que provenía precisamente de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué dijo? Para instar al poder reformador de la Constitución para que finalmente en 1960 creáramos el apartado B del artículo 123 constitucional.
Yo generalmente nunca leo en mis conferencias, pero aquí sí voy a leer 3 párrafos porque es indispensable no salirme un ápice de lo que dijo el señor presidente. Dice en la exposición de motivos el señor presidente: los trabajadores al servicio del Estado, por diversas y conocidas circunstancias, no habían disfrutado de todas las garantías sociales que el artículo 123 de la Constitución General de la República consigna para los demás trabajadores. Es cierto, dice el presidente, que la relación jurídica que une a los trabajadores en general con sus respectivos patrones es de distinta naturaleza que la que liga a los servidores públicos con el Estado, puesto que aquellos laboran para empresas con fines de lucro o de satisfacción personal, en tanto que estos, los burócratas, trabajan para instituciones de interés general, constituyéndose así en íntimos colaboradores del ejercicio de la función pública. La adición que se propone al texto constitucional comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores y consagra las bases mínimas de previsión social que aseguren en lo posible su tranquilidad, bienestar personal y el de sus familias, por lo que se establece una jornada máxima, tanto diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, salarios, permanencia en el empleo y una serie muy importante de derechos. Como se ve, la intención del titular del Ejecutivo, al instar al poder reformador de la Constitución, era limitar al poder por el poder. ¿Cómo? Sí, crear un marco constitucional en el que el Estado, asimilado a patrón, pudiera establecer un marco referente que regule las relaciones con sus empleados. A ver, ¿qué es el derecho burocrático? Pues, aquí hago un paréntesis. El derecho burocrático es la rama del derecho social conformada por normas e instituciones jurídicas que regula la relación de trabajo cuando el Estado es asimilado a patrón con sus empleados, en el entendido que el Estado se encuentra desprovisto de su facultad de imperium. Recuerden, pues, que el Estado nunca se relaciona con los gobernados en una relación de coordinación, solo cuando el Estado compra, cuando el Estado vende, en algunas relaciones de naturaleza civil, el Estado está en una relación de coordinación, de igualdad con los particulares. El Estado siempre se relaciona con los particulares de supra a subordinación. Es lo que se llama el régimen exorbitante del derecho administrativo. Pues bien, en el derecho laboral burocrático, el Estado se desprovee de su facultad de imperium y no actúa como autoridad, actúa como patrón. Vean qué interesante, al más fuerte de todos los agentes políticos, al Estado, al que tiene mayor influencia política, el Estado, el que seguramente tiene mayor capacidad de coerción, el Estado, se le pone en el mismo nivel que un gobernado y se le trata de idéntica manera en juicio. Fíjense qué interesante, a grado tal se trata al Estado como un particular en la relación de trabajo burocrático, que cuando se levanta un acta administrativa, que será el documento base de la acción para finalmente demandar el cese de los efectos del nombramiento, así se llama, el cese de los efectos del nombramiento. No es que le vamos a rescindir el contrato, pues aquí no hay contrato, es el cese de los efectos del nombramiento. Tiene que existir 2 testigos de asistencia. ¿Para qué? Para que den fe de los extremos en los que se desarrolló el acta. Si estuviese actuando como patrón, no habría necesidad de que, como patrón, si estuviera actuando como autoridad, discúlpenme, no habría necesidad de que existieran estos testigos de asistencia, porque sería un acto administrativo, y los actos administrativos se presumen válidos salvo prueba en contrario, que no es una presunción juris tantum. Vean cómo empieza a haber grandes diferencias entre uno y otro. Por otro lado, en materia laboral en general, todas las relaciones que debes de tener en consideración son siempre de trabajo. En cambio, en el apartado B no es así. ¿Cómo? Sí, en el apartado B no es así. Todos los vínculos que tienes que tener en consideración en la burocracia no son necesariamente de trabajo. A ver, en el apartado A, el vínculo que te une con tu patrón siempre será un contrato individual o en su caso un contrato colectivo de trabajo. Las relaciones que debes de tener en consideración son las relaciones de trabajo. En el apartado B, la burocracia en general, permítanme esta expresión fuera de toda técnica jurídica, la burocracia en general no necesariamente se une con el Estado por un vínculo de trabajo. Hay 3 naturalezas jurídicas a considerar en todo momento. La primera, la electoral, la segunda, la administrativa y la tercera, la laboral. Recordarán ustedes que por cuanto hace, por ejemplo,
A la administración pública centralizada, el jefe de las instituciones es el Ejecutivo. Así lo dice nuestra Constitución. El artículo 80 de la Constitución hoy dice, el Supremo Poder Ejecutivo, recuerden que nosotros estamos en una república presidencialista, el Supremo Poder Ejecutivo se deposita en el presidente de la República. Es el único de los tres poderes del Estado que es unipersonal. Tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo son pluripersonales. Pero el Poder Ejecutivo es unipersonal. El jefe de las instituciones, el Ejecutivo, el presidente de la República, pues no lo une al Estado un vínculo de trabajo, lo une al Estado un vínculo electoral, cuyo sustento está en el artículo 36, fracción cuarta de la Constitución, que dice que son obligaciones, fíjense nada más, obligaciones de los ciudadanos mexicanos desempeñar los cargos de elección popular, federales o locales, para los que resultaron electos, los que en ningún caso serán gratuitos. Y ahí está el sustento constitucional de la retribución que reciben aquellos que los une con el Estado, un vínculo electoral. Vean qué interesante. Fíjense, incluso todavía está resuelto que si, por ejemplo, a un regidor de un ayuntamiento no se le paga su salario, no se le dan sus gratificaciones, no se le permite acceder a su oficina, no se le permite desempeñar su cargo, no se le permite firmar aquello que le corresponde, no es ningún tribunal laboral el que debe conocer del asunto, es el Tribunal Electoral. Porque recordarán ustedes que el derecho a votar tiene a su vez dos vertientes, el derecho a votar y el derecho a ser votado. Dentro de este derecho a ser votado hay un subderecho, no es porque sea menor, sino porque técnicamente así se llaman. Existe un subderecho, que es el subderecho a ejercer el cargo para el que resultaste electo. De manera que si no te permiten acceder al cargo para el que resultaste electo, el tribunal competente para dirimir esa controversia es el Tribunal Electoral. Si no se te paga, el correspondiente tribunal que deberá resolver es el Tribunal Electoral. Vean pues ustedes que el artículo 41 de la Constitución, que establece un rosario inmenso, me dices cuando vaya a acabar, porque si no me echo un rollo hasta pasado mañana. Y ya me quité el reloj, entonces no sé qué hora es. El artículo 41 de la Constitución, que establece un rosario inmenso, inmenso de bases en materia electoral, en lo que interesa dice que las elecciones, las autoridades ejecutivas y legislativas se renovarán por virtud de elecciones auténticas, libres y periódicas. ¿Qué supone esto? Que es voluntad del Estado mexicano que constantemente renovemos a nuestros titulares de los poderes que los une al Estado un vínculo electoral. Bien, veamos cómo empieza a haber una regulación constitucional muy variada, es diferente. Entonces decimos que el presidente de la República o el gobernador o el presidente municipal no lo une al Estado un vínculo electoral, lo une un vínculo, no lo une un vínculo laboral, lo une un vínculo electoral. Igual que los síndicos, que los regidores, que los diputados, que los senadores. Salud. Pero también existe la naturaleza administrativa. Recordarán ustedes que en términos del artículo 123, apartado E, fracción 13 bis, los miembros de las instituciones policiales, de procuración de justicia y el ejército, así como el servicio exterior mexicano, se rige por sus propias leyes y ya la Corte resolvió que no son trabajadores, los une al Estado un vínculo administrativo. Fíjense nomás el ejemplo cómo se empieza a complicar. Decía un jefe que yo tenía, se nos emproblemó el problema. El presidente de la República instruye al secretario de Gobernación, jefe de gabinete, para que a su vez designe al titular de la Comisión Nacional de Seguridad. Pues al titular de la Comisión Nacional de Seguridad no lo une al Estado un vínculo de trabajo, lo une al Estado un vínculo administrativo. En caso de que tuviera alguna controversia con el Estado, sería el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el competente para conocer de ese asunto. Y supongamos que el Comisionado Nacional de Seguridad nombra a su secretaria, que sí realiza funciones secretariales, no policiales, es decir, le apoya en el resguardo de expedientes, le hace escritos, le hace oficios, le sirve el café, contesta llamadas, su papelería personal, etcétera. Bueno, ella sí sería trabajadora al servicio del Estado. Entonces vean, como una persona nombrada por el Estado, que le une al Estado un vínculo electoral, a su vez nombra a una persona que finalmente le une al Estado un vínculo administrativo, quien finalmente nombra a una persona que le une al Estado un vínculo
de trabajo. Por ejemplo, el señor gobernador del estado, que lo une al Estado de México un vínculo electoral, designa a un consejero de la judicatura, que a su vez designa a mi secretaria, por ejemplo. Vean cómo se empieza a emproblemar el problema. Son tres naturalezas perfectamente mezcladas en todo momento y que tienes que tenerlas en consideración. La Corte ya resolvió en la jurisprudencia 31 del 98, emitida por la segunda sala, que el derecho laboral burocrático no es un apéndice del derecho del trabajo. Por el contrario, lo que dijo la Corte, el derecho laboral burocrático deriva del administrativo y tiende a asemejarse al laboral, que sí, por cuanto a su parte procesal en todo. Pero lo que tienes que saber para entender cómo funcionan las instituciones del Estado, tienes que saber administrativo. Vean cómo se empieza a problemar la naturaleza jurídica. Pero otra más, el vínculo que une al Estado con sus trabajadores no es un contrato, ¿eh? ¿Cuál es el vínculo que une a un patrón con un trabajador? Si tú tienes una empresa, una gasolinera, un restaurante o una gran empresa, o tienes a lo mejor una persona que te ayuda en tu casa, ¿cuál es el vínculo que te une con ella? Para los civilistas que están aquí, es un contrato conmutativo y sinalagmático. Es un contrato donde ambas partes se dan contraprestaciones recíprocas y que se rige por el principio de voluntariedad, es decir, las partes se obligan en la forma y términos que quisieron hacerlo. Les pongo un ejemplo. Si ustedes tienen una empresa y me contratan a mí para ser su abogado, pues nos ponemos de acuerdo. ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cómo voy a ir vestido? ¿A qué hora voy a llegar? Y yo te puedo decir perfectamente, oye, yo los miércoles no voy porque no me gusta ir los miércoles, y si tú te dejas, pues estamos de acuerdo, pues será perfectamente válido. Yo te puedo decir, mira, tal y tal obligación que tú me propones, yo la verdad es que no las quiero aceptar, yo más bien quiero hacer tal o cual función, y si tú te dejas, las partes firmantes están de acuerdo en los extremos del contrato, pues es perfectamente válido. En materia laboral no es así. Ninguno de ustedes, por más que fíjate que ya contraté una nueva secretaria, pues no la contrataron. El vínculo que los une con el Estado, a los burócratas puramente, porque después si me da tiempo les platicaré, aquellos que los une al Estado, un contrato de prestación de servicios profesionales, asimilados a honorarios. Ahorita lo vemos también porque también tiene su chiste. Un trabajador que lo une al Estado, un nombramiento, pues un nombramiento no es un contrato de trabajo, ¿eh? ¿Alguien sabe qué es un nombramiento? ¿Sabe alguien? ¿No? Un nombramiento no es un contrato de trabajo. Un nombramiento es un acto condición. ¿Y qué supone que sea un acto condición? Lo primero, que es un acto administrativo. ¿Y qué es un acto administrativo? Que entraña la voluntad del Estado de afectar la esfera jurídica del gobernado sin tomarle parecer. El Estado te nombra. Y cualquiera de ustedes me podrá decir, oye, pero no, pues si el trabajo, así si yo no lo quiero aceptar, ¿cómo ahora resulta? Vean cualquier ley, por ejemplo la ley orgánica del Poder Judicial, el nombramiento otorgado en favor de una persona, si no es protestado dentro de los 10 días siguientes, deja de surtir efectos. El Estado te nombra, es la voluntad estadual manifestada de nombrarte. Que sí, en la Constitución General de la República, en su artículo 128, si no tiene 136, en el artículo 128, perdónenme, en el artículo, maestro Martínez, en el artículo 128, establece que todos los cargos deberán protestarse. Y ustedes vean, todos los altos funcionarios al momento de que protestan el cargo, levantan la mano y protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la particular del Estado y las leyes que de una y otra emanen. Pero los trabajadores, que no necesariamente son de primer nivel, si ustedes ven su movimiento único de personal, nomás que nadie lo lee, ahí dice, al firmar este documento acepta las consecuencias y protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, la particular del Estado, de manera que están ustedes cumpliendo con los extremos del artículo 128 constitucional. Entonces decíamos, el nombramiento es un acto condición. Primero, porque es un acto administrativo, es la voluntad estadual manifestada, el poder del Estado manifestado. Yo, presidente de la República, tengo a bien designarte secretario de Estado. Yo, secretario de Estado, tengo a bien designarte director general, etcétera. Y ahora vean, es un acto condición porque la voluntad del sujeto nombrado se encuentra supeditada al marco normativo que regula la relación. ¿Cómo? Sí. La voluntad del sujeto nombrado
se encuentra supeditada al marco normativo que regula la relación. Y como diría mi abuelita, ay, mijo, qué barbaridades dice. No, se los prometo, la voluntad del sujeto nombrado se encuentra supeditada al marco normativo que regula la relación. Les pongo un ejemplo. Los derechos y las obligaciones de cualquier funcionario público están en la normatividad aplicable. Tú no lo puedes decir por ningún motivo. No, miren, ya vi el catálogo de obligaciones y las que dice el artículo fulano de tal, la fracción 1, esa sí la acepto porque así me gusta, la 2 no. No, la 3 tampoco. No, andar presentando declaraciones patrimoniales es de gente muy corriente, no, eso tampoco. No, llegar y checar a las 8 de la mañana, ¿cómo creen? No, eso no. Tus derechos y tus obligaciones están en el marco normativo que regula tu relación. Tú no puedes, si tú aceptas ser nombrado, por ejemplo, magistrado, pues la retribución que recibirás está comprendida en un tabulador general de puestos. ¿Y qué retribución recibirás? La que dice el tabulador específico. Tú no puedes decir, no, ¿qué pasó? ¿Cómo que me vas a pagar tantos 1,000 pesos? Yo quiero que me pagues tantos millones. Ah, no, bueno, pues no, eso no se puede. Tu retribución se encuentra establecida en un tabulador regional. Vean que eso no sucede en el apartado A. En el apartado A tú te pones de acuerdo en los extremos del contrato, qué vas a hacer, cuánto vas a ganar, cuánto te van a pagar, cuándo vas a ir. Acá no, acá todo está en una norma. Tu voluntad se encuentra supeditada al marco normativo. Una vez que aceptas desempeñar el cargo para el que fuiste nombrado, te encuentras perfectamente obligado a cumplir toda la normatividad. Tú no podrías decir nunca por ningún motivo, por ejemplo en un procedimiento administrativo sancionador, no, es que yo nunca estuve de acuerdo en desempeñar tal obligación. Esa no. No, yo nunca quise presentar declaración patrimonial, ¿cómo creen? Tú al protestar el cargo aceptas sujetarte a todo el marco normativo que regula tu relación. Vean cómo hay grandes diferencias entre una y otra. Pero además dicen los académicos, y el doctor Rojas Amandi, que es un académico de primer nivel, lo sabe mejor que yo, dicen los académicos que son 3 cuestiones las que debes de considerar para tener claridad de que una rama del derecho es autónoma de otra. La primera, autonomía legislativa, y existe hasta el día de hoy, y recalco, hasta el día de hoy, para el apartado A es la Ley Federal del Trabajo, la regulación infraconstitucional. Para el apartado B, es decir, para los burócratas federales, porque ahorita veremos a los burócratas locales, es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B. Pero también existe, segundo elemento, autonomía jurisdiccional, y la tenemos. Hasta el día de hoy, recalco, los asuntos del apartado A se ventilan en las juntas locales y federales según corresponda a un trabajador local o federal. ¿Y por qué digo que hasta el día de hoy? Porque como ustedes saben ya se reformó el artículo 123, apartado A, fracción 20, en cuyos transitorios establecía que para el 24 de febrero pasado ya deberían estar funcionando los nuevos tribunales laborales, ya deberían estar las nuevas autoridades laborales. De manera que eventualmente, por virtud de la reforma laboral, ahora los tribunales locales y Poder Judicial de la Federación serán eventualmente los competentes para resolver las controversias laborales, tratándose de trabajadores regulados por el apartado A federales, Poder Judicial de la Federación, y trabajadores regulados por el apartado A locales, los poderes judiciales locales. En tanto que para el apartado B es el artículo 123, apartado B, el que establece en su fracción 12ª que será el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el competente para conocer. Y tercera, autonomía científica y didáctica. No más hablar de la autonomía científica y didáctica de una y otra materia nos daría para una conferencia completa, si quieren un día encantado me le echo, pero les pongo 2 ejemplos rapidísimos. Se enseña de diferente manera y está integrada con diferentes instituciones, uno y otro apartados. Por ejemplo, en el apartado A, hasta el día de hoy, porque habrá que ver qué dice la próxima regulación infraconstitucional, la nueva Ley Federal del Trabajo que eventualmente se emita, pero hasta el día de hoy en el apartado A es en la audiencia bifásica cuando las partes ofrecen las pruebas de su intención. En el apartado B es con la demanda y con la contestación, cuando cada una de las partes debe exhibir las pruebas de su intención, en el entendido de que si no lo hace, precluye su derecho a hacerlo. En el apartado A, por ejemplo, corresponde al presidente de la Junta la prosecución de la etapa de ejecución. En tanto que en el apartado B, en términos del 151 de la ley burocrática,
corresponde a la parte que obtuvo laudo favorable instar a la sala para que se siga la etapa de ejecución. Y si no lo hace en 2 años, prescribe su derecho a ejecutar, así lo dice textualmente la ley. Vean cómo es absolutamente diferente uno y otro. En el apartado A, y esto me permite ser todavía más claro, hay una institución importantísima que es el reparto de utilidades. En el apartado B no es así. Yo nunca he visto que en un tribunal le den reparto de utilidades. ¿Por qué? Porque los tribunales no generan utilidades. En la Secretaría de Gobernación jamás verán reparto de utilidades porque el Estado no tiene un fin de lucro, no genera utilidades. En Pemex sí hay reparto de utilidades, En Comisión Federal de Electricidad sí hay reparto de utilidades. Ellos se rigen por el apartado A. Son trabajadores del apartado A. Trabajadores en general. No entran en el catálogo de trabajadores burócratas. Pero además, por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, es suficiente para considerar que se participa de una diferente naturaleza jurídica. ¿Cómo? Sí. Por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, es suficiente para considerar que se trata de una rama autónoma del derecho, de una diferente disciplina jurídica. A ver, les voy a poner un ejemplo porque nadie me creyó. Si yo les presto dinero a ustedes y firmamos un contrato, es que una de las materias que me gusta y que sí domino bien es el civil. Si yo les presto dinero a ustedes y firmamos un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, ¿qué tipo de naturaleza es? Civil. ¿Por qué? Porque están actuando 2 sujetos de derecho privado, 2 particulares. Pero si Banamex, Bancomer, HSBC o el banco que les dé su gana, una sociedad anónima, de crédito, una sociedad de crédito, les presta dinero a ustedes por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, aunque firmen el mismo, un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, fíjense, lo mismitito, por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, una sociedad nacional de crédito, así se llama, una sociedad nacional de crédito, y un particular, por la pura calidad de los sujetos que intervienen, es una relación de naturaleza mercantil, así lo es. Y yo no veo a nadie diciendo, oigan, desaparezcamos el mercantil, miren, vamos a meterlo en la regulación civil en un apartadito. Vean cómo por la pura calidad de los sujetos es suficiente para considerar que se trata de diferentes disciplinas jurídicas. Acá por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación, el Estado asimilado a patrón y un servidor público, es suficiente para considerar que se trata de una rama autónoma del derecho diversa del apartado A en general. Perdónenme, es una sociedad anónima bursátil. Las sociedades nacionales de crédito son los bancos del Estado. Y en esa lógica, vean cómo por la pura calidad de los sujetos que intervienen en la relación es suficiente para considerar que se trata de diferentes materias. Y yo insisto, no veo a nadie diciendo que debemos desaparecer el derecho mercantil. Y luego en alguna ocasión escuché un verdadero despropósito que decía, ¿quién le dijo a las legislaturas? Y lo dijo una persona aquí sentada, qué bárbaro. ¿Quién le dijo a las legislaturas que tienen facultades para andar regulando la relación de trabajo burocrática? Si el artículo 70, si alguien que traiga la Constitución me ayuda, si el artículo 73, fracción décima, última parte, dice que solo es facultad exclusiva del Congreso de la Unión emitir las leyes reglamentarias del artículo 123. ¿Sí dice eso o no dice eso? Sí dice eso, No más que la burocracia local no se rige por el 123, la burocracia local se rige por el 116, fracción sexta de la Constitución, que dice que los estados tienen facultades para regular la relación de trabajo burocrática. El Congreso del Estado tiene facultades para regular la relación de trabajo burocrática entre la entidad federativa y sus trabajadores. Y luego peor, y los trabajadores municipales, porque una vez escuché un verdadero despropósito que es muy común. ¿Dónde trabajas? Trabajo en el ayuntamiento de Naucalpan. ¿Sí puedes trabajar en el ayuntamiento o no? ¿Dónde trabajas? En el ayuntamiento de Toluca. ¿Puedes o no trabajar en el ayuntamiento? ¿Sí se puede? ¿De veras? No se puede. ¿Qué es un ayuntamiento? El ayuntamiento es el cuerpo edilicio integrado por el presidente municipal, síndicos y regidores. Punto, que se acabó.
Ni siquiera el secretario del ayuntamiento forma parte del ayuntamiento, es su secretario. El secretario del pleno del tribunal no forma parte del pleno, es su secretario. ¿Qué son los trabajadores? Son trabajadores municipales, así lo dice el 115, fracción octava, segundo párrafo de la Constitución, que establece de manera categórica, que los trabajadores municipales, no de los ayuntamientos, luego lo ven muy seguido en los ¿no? que dicen, somos el sindicato del ayuntamiento de quién sé dónde. Bueno, pues le podrán poner el nombre que quieran, eso no afecta a su radio de acción. Tú le puedes poner el sindicato Venustiano Carranza o Guadalupe Victoria o el nombre que quieras, pero lo cierto es que son trabajadores municipales, no del ayuntamiento. Y dice el artículo 115, fracción octava, segundo párrafo, que los trabajadores municipales, trabajas para el municipio de Naucalpan o para el municipio de Toluca, su relación laboral burocrática estará regulada por la legislación que emita el Congreso local. Lo usual es que el Congreso local emite una ley para ambos tipos de trabajadores, al servicio de la entidad federativa y al servicio de los municipios. Pero sería perfectamente posible que emitieran dos legislaciones por separado. Como ven, empieza a haber una gran distinción entre un trabajador y otro, ¿no? Entre los trabajadores al servicio del apartado A y los trabajadores al servicio del apartado del Estado, pues. Y luego, ¿quién dijo que hay que pagarle a los burócratas? Porque en algún lugar debe decir, ¿no? ¿O por qué se les paga? Porque recuerden que el Estado solo puede hacer lo que la ley le permite, más bien lo que la ley le ordena, en tanto que los gobernados pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe. De manera que en algún lado debe decir que se les debe pagar a los burócratas. ¿En dónde dice? En el 127 constitucional. En el 127 constitucional establece de manera categórica que a los trabajadores de los tres niveles de gobierno, a los de los tres poderes constituidos del Estado y de los órganos constitucionalmente autónomos, deberá dárseles una retribución acorde a su nivel y jerarquía, la que es irrenunciable, porque en más de alguna campaña política yo ya he escuchado el de y renunciaré a mi sueldo. Pues no se puede, la Constitución te lo prohíbe. De manera que eso sí, el que oigan que le está diciendo eso se los está cotorreando ya de entrada. Y luego, ¿quién dijo que hay que tener dinero? Porque pues sí dice que hay que pagar, pero en algún lado debe decir que debe tener dinero, en algún lado debe decir. Y el artículo 75 de la Constitución, vean cuánta regulación constitucional ya llevamos. El artículo 75 de la Constitución dice que la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá, así dice, no podrá dejar de prever la suficiencia para pagar a los puestos previstos en la ley. ¿Qué puestos están previstos en la ley? Los de los burócratas. En ninguna ley van a encontrar los puestos de la Coca-Cola o de Televisa, en ningún lado. De manera que, como ven, está verdaderamente regulada la materia burocrática, pero vean otra distinción con el apartado A. Y esto nos va a servir de introducción, porque si me vuelven a invitar, con mucho gusto, cuando veamos derecho procesal del trabajo, ya veamos los conflictos de naturaleza económica, los conflictos colectivos, los conflictos individuales y la parte procesal, que es lo que más me gusta, si de abogado, de veras, pues ya vamos a entender todas estas cuestiones. El apartado A, como les dije, la manera que se negocia colectivamente es por virtud de un contrato colectivo de trabajo. Así se negocia colectivamente. Y si, permítanme la expresión, si el sindicato aprieta al patrón y el patrón se deja, pues las cuestiones que hayan pactado sindicato y patrón serán exigibles desde el momento mismo en que lo hayan pactado. Es decir, si se pusieron de acuerdo que serán exigibles en un mes, pues serán exigibles en un mes. Si se pusieron de acuerdo que serán exigibles mañana, pues serán exigibles mañana. Si se pusieron de acuerdo que serán exigibles a la firma del contrato, pues serán exigibles a la firma del contrato, como las partes firmantes lo hayan pactado. Como les dije, es un contrato conmutativo y sinalagmático. En cambio, en el apartado B, la relación colectiva se lleva por una cosa que se llaman condiciones generales de trabajo, que fija la dependencia, así lo dice la ley, que fija la dependencia, que sí, oyendo la opinión del sindicato. ¿Pero quién la fija? El patrón Estado, fija la relación colectiva. Escuchando
escuchando la opinión del sindicato. Y aquí hago un paréntesis. Les decía yo hace unos momentos que el jefe de las instituciones del Ejecutivo es el presidente de la República, de la administración pública. Pero la administración pública, para su eficiente ejercicio, se divide en dos, en términos del artículo 90 constitucional. La administración pública paraestatal y la centralizada. ¿Cuál es una y cuál es otra? Bueno, para hacerlo más fácil, la administración pública centralizada es la oficina del presidente de la República, las secretarías de Estado, hasta hoy, vuelvo a subrayar, la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque está en tránsito a ser un órgano constitucionalmente autónomo. Los órganos reguladores, ¿cuáles son esos? ¿Cuáles son los órganos reguladores? Son parte de la burocracia. Hay dos previstos por el artículo 28 constitucional, el órgano regulador de energía y de hidrocarburos, y la consejería jurídica. Existe también la administración pública paraestatal, donde están los organismos descentralizados, las instituciones nacionales de crédito, los fideicomisos, las empresas de participación estatal mayoritaria, etcétera. Vean pues, les decía que una vez que les dije cuáles son unos y cuáles son otros, porque ahorita va a hacer todo el sentido en lo que les voy a decir a continuación. Si tú lees la Ley Burocrática Federal, dice que las condiciones generales de trabajo surten efectos una vez que son depositadas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que tiene una doble función, la función jurisdiccional y la función registral. También es la autoridad registral. Ahí depositas las condiciones generales de trabajo, los reglamentos propios de la función laboral, y también se otorgan las tomas de notas a los sindicatos federales de burócratas. Pero también realiza una función netamente jurisdiccional, resuelve las controversias intersindicales, intrasindicales, que no son las mismas, los conflictos colectivos y los conflictos individuales en materia de trabajo. Entonces, las condiciones generales de trabajo surten efectos una vez que son depositadas ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y si ustedes leen la ley burocrática, dice en todo aquello que tenga un impacto de carácter económico, deberá venir autorizado por la Secretaría de Estado, por cuanto hace la administración pública centralizada. Y entonces cualquiera de ustedes me vendrá a decir, ¿y qué tiene que ver la Secretaría de Hacienda con la Secretaría del Trabajo? O la Secretaría de Hacienda con las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Cultura, o la Secretaría de Hacienda con las condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué consideran ustedes? Que no puede realizarse pago alguno que no esté presupuestalmente previsto en términos del artículo 126 de la Constitución. De manera que por más que los trabajadores te presionen, tú les puedes decir, pues todo esto que me dices, lo vemos el año que entra, porque este no está presupuestado. Vean cómo es absolutamente diferente. No hay manera, si no está presupuestalmente previsto, no puede hacerse pago alguno. Vean cómo es diferente una cosa y otra. Pero además, no todos los burócratas en general, ni siquiera federales, se rigen por el apartado B. Que me empezó peor la cosa, parece que como diría Luis Fonsi, vámonos despacito porque ya. No todos los burócratas federales se rigen por el apartado B. Vean ustedes que los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, los OPDs federales, no se rigen por el apartado B. Les pongo un ejemplo de cuál es un OPD. El ISSSTE. El ISSSTE, en términos del artículo 5 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, establece de manera categórica que el ISSSTE es un organismo público descentralizado no sectorizado. ¿Qué significa que es un organismo público? Porque luego nadie le sabe. ¿Y cuál es la diferencia con un organismo descentralizado? ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? Los organismos públicos descentralizados, en términos del artículo 45 de la ley, y todos los artículos chequenlos, para que vean que sí son. El artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que son aquellos creados por ley o decreto con personalidad jurídica y patrimonio propio, que es un absurdo jurídico, porque bastaría decir que tienen personalidad jurídica propia, porque el patrimonio es un atributo de la personalidad. De manera que, pues, así dice la ley, son aquellos creados por ley o decreto con personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Qué son entonces? Son entes autárquicos, son entes con capacidad presupuestal propia y que en esa lógica no se relacionan jerárquicamente con el titular del Ejecutivo,
sino que se tiene una relación mediata con el titular del Ejecutivo. ¿Cuáles son los organismos desconcentrados? Los órganos desconcentrados en términos del artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fíjense la definición, para la más eficaz atención de los asuntos de su competencia, así lo dice, para la más eficaz atención de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán crear órganos desconcentrados. Por ejemplo, el SAT, ese es el caso típico de un órgano desconcentrado. ¿Es de la más estricta atribución de la Secretaría de Hacienda recaudar impuestos? Sin duda lo es, sin duda lo es. Pues para la más eficaz atención se crea un desconcentrado para que realice esa función, es una atribución propia de la Secretaría. Pero fíjense que el artículo 90 de la Constitución dice de manera muy clara que hay una diferencia entre entidades y dependencias, cuáles son unas y cuáles son otras. Porque aquí las usamos como sinónimos y andamos diciendo unas barbaridades hasta en las sentencias, ¿eh? ¿Cuáles son las entidades y cuáles son las dependencias? Las dependencias son las que dependen de la administración pública centralizada. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación es una dependencia del Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda es una dependencia del Ejecutivo. Las entidades son las que están en la administración pública paraestatal. El ISSSTE es una entidad, el IMSS es una entidad. Los que están en la administración pública paraestatal son entidades. Bueno, entonces los organismos públicos descentralizados, si ustedes ven el artículo 1 de la Ley Burocrática, dice que es competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resolver las controversias laborales burocráticas, entre otros, con los organismos públicos descentralizados. Pues bien, este artículo 1 de la Ley Burocrática fue declarado inconstitucional en la jurisprudencia 1 del 96. ¿Y por qué se declaró inconstitucional? Porque luego, cuando ustedes platican con algún laboralista que no le talla mucho al tema constitucional, dicen, no, pero ¿cómo no van a ser burócratas? En el ISSSTE sí son burócratas, el otro día yo fui y no me daban cita hasta noviembre, no son bien burócratas. Eso no tiene nada que ver, sino con la naturaleza constitucional de la entidad. Bien, los organismos públicos descentralizados, en términos del artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero, dice de manera categórica que las empresas que sean administradas de manera paraestatal o descentralizada por el Estado se regirán por el apartado A. Este enunciado constitucional, las empresas que sean administradas de forma paraestatal con el Estado, fue motivo de interpretación por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dijo, se refiere precisamente a los organismos públicos descentralizados. De manera que fíjense, eso fue en el 96, la jurisprudencia 1 del 96. Hasta el año 2012, en la jurisprudencia 180 del 2012, nos seguíamos peleando. Oye, pero entonces, ¿quién es el competente para conocer de los asuntos individuales de los trabajadores al servicio de un organismo público descentralizado? Y se emite la jurisprudencia 180 del 2012, donde la segunda sala de la Suprema Corte dice de manera categórica: los trabajadores de los organismos públicos descentralizados locales y federales tendrán que resolver sus controversias en la Junta Local o Federal que corresponda. Y ya estábamos todos muy contentos, hasta que vino la jurisprudencia 130 del 2016, vean cuánto tiempo después. Y entonces la Corte dice, porque acuérdense que como decía un jefe que yo tenía, la Constitución dice lo que la Corte dice que dice. Y lo cual es cierto, una nueva integración en una sala puede hacer que abandonen un criterio. Eso es sumamente común que pase. El verdadero intérprete de la Constitución es la Suprema Corte. Y dice la segunda sala de la Suprema Corte en la jurisprudencia 130 del 2016, una nueva reflexión sobre el tema nos lleva a abandonar la jurisprudencia 180 del 2012. Pero si tú lees la ejecutoria, que es lo que verdaderamente te obliga y no nada más el texto de la tesis, dice de manera categórica la Corte, abandonamos el criterio, pero respecto de los organismos públicos descentralizados locales, de manera que los federales sí seguirán resolviendo sus controversias en la Junta Federal hasta hoy y eventualmente en Poder Judicial de la Federación, porque así lo establece el artículo 123, apartado A, fracción 31, inciso B, subinciso primero. Pero respecto de los organismos públicos descentralizados locales o municipales, según lo establece el artículo 116, fracción sexta de la Constitución, que ya les platiqué, y el 115, fracción octava, segundo párrafo, da amplias facultades a la legislatura local para que regulen la relación de trabajo burocrático. Y si ustedes lo ven, dicen,
siguiendo el marco referente del artículo 123 y sus leyes reglamentarias. Lo que quiere decir que puede seguir el modelo del apartado A, el modelo del apartado B, y dice la jurisprudencia, incluso de manera mixta. Yo quiero que hagan una relación de trabajo de manera mixta para que vean qué relato se les va a hacer. Pero así existe la posibilidad jurídica, de manera que ¿quién será competente para resolver un asunto de un OPD local o municipal? Habrá que atender a la ley o decreto que lo crea para ver a qué apartado quisieron referir su competencia. Es muy común que los tribunales burocráticos locales de determinadas entidades federativas conozcan de los asuntos de los OPDs y existen juntas locales de conciliación y arbitraje que serán las competentes para los OPDs. ¿Y todo esto a qué viene a colación? Porque cuando se emita la regulación infraconstitucional, nosotros tendremos que tener claridad de cuáles OPDs eventualmente podríamos ser competentes y en cuáles no. Son asuntos que seguritito, si así lo dice la ley o decreto de algún OPD, podríamos ser eventualmente competentes. Lo usual es que el competente sea el tribunal burocrático local. Pero vean entonces todavía más, ¿para qué entonces sí es competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por inicio de cuentas, se encuentra previsto en el artículo 123, apartado B, fracción 12ª, que dice que los conflictos colectivos e individuales e intersindicales que surjan entre el Estado y sus trabajadores se resolverán por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. ¿Cuál es entonces su naturaleza jurídica? ¿Cuál consideran ustedes que sea su naturaleza jurídica? Porque los que no le entiendan al constitucional luego andan diciendo una serie de barbaridades. Es un tribunal administrativo, es un ente materialmente administrativo y formalmente jurisdiccional y una serie de barbaridades así por el estilo. La naturaleza jurídica es un órgano de relevancia constitucional. ¿Qué significa que es un órgano de relevancia constitucional? Este ha sido un concepto jurídico ya muy explorado en la teoría neoconstitucional. Por ejemplo, en México el que más lo ha trabajado es Carbonell, y que dice que es un órgano de relevancia constitucional. Son aquellos creados en el texto fundante del Estado mexicano, en la Constitución, lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario y que se encuentra adscrito a alguno de los poderes tradicionales del Estado, legislativo, ejecutivo o judicial. De manera que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se encuentra previsto en la Constitución, lo que lo hace insuprimible para el legislador ordinario y se encuentra adscrito a uno de los poderes clásicos del Estado, en este caso al Poder Ejecutivo. Pero otro caso clásico de un órgano de relevancia constitucional son los consejos de la Judicatura, de manera muy particular el Consejo de la Judicatura Federal y todos los consejos de la Judicatura locales. Se encuentran previstos en la Constitución Federal, el federal, y en las constituciones locales, los locales, lo que los hace insuprimibles para el legislador ordinario, pero se encuentran adscritos a uno de los poderes clásicos del Estado, en este caso al judicial. De manera que la naturaleza jurídica, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura Federal o de cualquier Consejo de la Judicatura, realmente es un órgano de relevancia constitucional. Esa es su naturaleza jurídica. Y entonces, ¿para qué es competente? Es competente para conocer de todos los asuntos de la administración pública centralizada, que les platiqué cuáles son. Es competente para conocer de los asuntos de la Cámara de Diputados federal y de la Cámara de Senadores. Y si bien los trabajadores de Poder Judicial de la Federación se rigen por el apartado B, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje no es competente para resolver de sus controversias laborales burocráticas. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que la Constitución no se contradice, se excepciona. Y el artículo 123, apartado B, fracción 12ª, segundo párrafo, dice que para resolver las controversias laborales burocráticas entre Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores, lo resolverá el Pleno del Consejo o el Pleno de la Suprema Corte, según se trate de un trabajador de la Suprema Corte o de un trabajador adscrito a alguna de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura o alguno de los órganos jurisdiccionales de Poder Judicial de la Federación, entiéndase por estos juzgados de distrito, tribunales unitarios y tribunales colegiados. Que sí, a propuesta, es decir, resolverá el Pleno de la Corte o el Pleno del Consejo, a propuesta de un proyecto de resolución que le propondrá la Comisión Sustanciadora Única del Poder Judicial de la Federación, integrada de manera idéntica que una sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, es decir, con 3 integrantes. ¿Para qué también es competente? Para resolver los asuntos de los trabajadores
de la Ciudad de México, de todos, de los del Ejecutivo, de los del Legislativo y de los del Judicial. Y entonces ustedes me dirán, entonces ahí hay una competencia doble, son competentes para conocer de los asuntos federales y de los asuntos locales, porque recordarán que con la reciente reforma al 122 constitucional, pues la Ciudad de México ya es técnicamente es una entidad federativa. Pues hasta el día de hoy sí. Recordarán que, como les dije al inicio de la plática, la reforma constitucional es de 1960, la ley burocrática es de 1963. En 1963, para todos los efectos, el entonces Distrito Federal, los trabajadores del Distrito Federal eran trabajadores federales, a grado tal que hasta el día de hoy cotizan al ISSSTE. Sus cuotas de seguridad social se las dan al ISSSTE, como aquí se las damos al ICEMIM, allá se las dan al ISSSTE. ¿Y hasta cuándo será competente el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje? Hasta el 1 de enero del año 2020. Y a partir de ese momento, según lo establece el artículo 122, ojo, 122, apartado A, base, no fracción, base 11ª, a partir del año 2020, la Ciudad de México, por conducto de su legislatura local, será competente para regular la relación de trabajo burocrático entre la Ciudad de México y sus trabajadores, de manera que en el año 2020 la Ciudad de México tendrá que emitir su regulación específica. Como se ve, existe una amplísima regulación constitucional, una vez señalado, ¿cómo voy de tiempo? Una vez señalado este panorama que nos permite advertir de manera clara las grandes diferencias entre unos y otros, hay dos tipos de trabajadores básicos, permítanme la expresión, los trabajadores de base y de confianza, cuáles son unos y cuáles son otros. Los trabajadores, estos dos grandes grupos, la legislación en los 60 se pensó para que la generalidad fueran trabajadores de base y por excepción de confianza. Si ustedes leen la ley burocrática del día de hoy, la federal establece un catálogo de quiénes serán los trabajadores de confianza. Y luego dice en el artículo siguiente, en el 6º, los que no entren en este catálogo, por excepción, son trabajadores de base. Entonces, ¿quiénes son unos y quiénes son otros? El artículo 123, fracción 14, artículo 123, apartado B, fracción 14 de la Constitución, dice de manera textual: la ley establecerá los cargos que serán de confianza, punto y seguido. Quienes los ocupen tendrán derecho a las medidas de protección al salario y a las cuestiones vinculadas con la seguridad social. Y el primer problema constitucional que vino fue, ¿qué ley? ¿Qué ley va a establecer cuáles son los cargos que son de confianza? Y la Suprema Corte de Justicia hasta el día de hoy ha considerado, ¿y por qué digo hasta el día de hoy? Porque ahí hay una primera tesis, bueno, ya no es tesis, es jurisprudencia por contradicción, que dice lo contrario, pero hasta el día de hoy ha sostenido en lo federal que cualquier ley que tenga vinculación con el derecho burocrático, de manera muy particular las leyes orgánicas. Por ejemplo, en la ley orgánica de la Procuraduría General de la República te dice quiénes son de base y quiénes son de confianza. En el artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública dice que todos aquellos trabajadores, o más bien dice, todos aquellos miembros de las instituciones policiales, pero que no realicen propiamente una función policial, serán trabajadores, pero de confianza. El artículo 74 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que todos los trabajadores de esa comisión serán trabajadores de confianza. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece de manera categórica quiénes son trabajadores de base y quiénes son trabajadores de confianza. Dijo entonces la Corte, cualquier ley que tenga una vinculación con el derecho burocrático es idónea para establecer quiénes son trabajadores de base y quiénes son trabajadores de confianza. E inmediatamente después dijo, pero una nueva interpretación nos lleva a definir que lo verdaderamente importante son las funciones que desempeña el trabajador. Y para considerar trabajadores de confianza, si ustedes ven el artículo 5º de la ley burocrática, es un rosario inmenso de funciones, pero lo puede reducir a 4 funciones: dirección, inspección, fiscalización, control de bienes y valores, siempre y cuando tú seas el que controla los bienes y valores y no aquel que sea el bodeguero. Pero también puede ser trabajador de confianza, fíjate, puede ser trabajador de confianza porque la ley así lo establece, por la función que realices. Por ejemplo, si tu función está vinculada con una actividad de sigilo, eres trabajador de confianza. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Supongan ustedes que eres la secretaria
eres la secretaria del procurador de un estado o del fiscal de un estado. Pues desde luego que vas a ser trabajador de confianza. Oye, pero si nomás soy la secretaria, nomás le sirvo el café y le paso documentos. Sí, pero en esos documentos que pasan por tu mano tienes claridad en todo momento, cuando va a haber un operativo, con qué capacidad de fuerza, contra quién va, en qué momento, etcétera. Tienes información sensible. De manera que las personas que mantienen información sensible, el resguardo de la información sensible es información propia del patrón. Y si te la confían, tu posición es de confianza, la función que realizas es de confianza. Pero también por la persona a la que estás adscrito, puedes ser trabajador de confianza. ¿Cómo que por la persona a la que estás adscrito? Sí, toda la plantilla de la Presidencia de la República es personal de confianza, toda la plantilla adscrita al despacho de los secretarios de Estado es de confianza, la plantilla adscrita a las asesorías es personal de confianza, pero también lo es la secretaria y también lo es el chofer. ¿Y por qué? Porque están adscritos al titular. Imagínate qué más confianza que la persona que va manejando contigo y que va oyendo que vas hablando. Puedes eventualmente revelar en esa llamada alguna información sensible de tu función que te fue encomendada por el Estado. De manera que puedes ser trabajador de confianza porque así lo establezca la ley, por la función que desempeñes y por la persona a la que estés adscrito. Generalmente la litis en los asuntos laborales burocráticos se ciñe a demostrar que las funciones que desempeñaba el trabajador eran de base o de confianza. De manera que lo que hay que acreditar generalmente en los asuntos laborales burocráticos es precisamente las funciones que desempeñaba y no el tipo de nombramiento que tenía. Por eso las personas que no le entienden al derecho burocrático y luego por alguna razón de la vida terminan en alguna posición de mando, en alguna dependencia o entidad del Estado, y quieren castigar, pensemos a un jefe de departamento, que es un trabajador de quieren castigarlo, y lo ponen a sacar copias, le acaban de dar un nombramiento de base, porque las funciones de sacar copias no es de confianza. Y luego se enojan, oye, pues si ganara 30,000 pesos, pues, ¿para qué lo pones a hacer eso? Vean lo importante que es entender cómo funciona la relación laboral burocrática. Entonces, puedes ser trabajador de base, de confianza, porque así lo diga la ley, porque entres en el catálogo del artículo 5º de la ley burocrática por desempeñar alguna de estas funciones, o por la persona a la que estés adscrito. ¿Y por qué les decía yo que creo que esto va a cambiar? Porque en la contradicción de tesis 48 del 2016, en la que la ponente fue la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, ya dijo para lo local que con independencia de lo que diga cualquier norma, a lo que hay que atender verdaderamente son a las funciones que materialmente desempeñaba el trabajador. Y esa será entonces la materia de litis para determinar si es un trabajador de base o de confianza. Acto seguido, como les decía, dice el artículo 123, artículo B, apartado B, fracción 14, la ley establecerá los cargos que serán de confianza, punto seguido. Quienes los desempeñen tendrán derecho a las medidas de protección al salario y a las cuestiones vinculadas con la seguridad social. Este enunciado constitucional ha sido leído por la Suprema Corte de Justicia como un solo tienen derecho. Así ha sido leído, como un solo tienen derecho. Y entonces el primer problema que vino después del anterior que analizamos fue, entonces ¿a qué sí tienen derecho y a qué no tienen derecho los trabajadores de confianza? Y la Corte ya resolvió, tienen derecho a todo lo que establece el apartado B, menos a 3 cosas. No tienen derecho de estabilidad en el empleo que establece el artículo 123, apartado B, fracción 9ª. Como no tienen derecho de estabilidad en el empleo, no tienen derecho de sindicación, no de sindicalizaciones, no tienen derecho de sindicación. Y como no tienen derecho de sindicación, no tienen derecho de negociación colectiva. Y aquí hay una crítica académica muy seria. ¿Qué es el derecho de estabilidad en el empleo? Así para ponerlo de manera clara. El derecho de estabilidad en el empleo es que aquellos trabajadores que gocen de tal derecho no podrán ser removidos de su empleo por la simple voluntad de su patrón, sino por incurrir en alguna de las hipótesis que establece para el apartado A el artículo 47 y para el apartado B el artículo 46 de la ley burocrática. Pero, dicen la crítica académica, aquí en México se dijo, los que no tienen los de confianza estabilidad en el empleo, como no tienen derecho a estabilidad en el empleo, no tienen derecho de sindicación, y como no tienen derecho de sindicación, no tienen derecho de negociación colectiva. En Estados Unidos, el principio que rige la relación de trabajo es una cosa que se llama el principio at will, que es el principio a voluntad. Yo te corro y te contrato a voluntad porque me da mi gana.
que si no puedes despedir a una persona, pues por alguna cuestión que pudiera ser eventualmente discriminatoria. Pensemos una mujer embarazada y que la despidas porque está embarazada, pues estaríamos haciendo salud. Un acto discriminatorio, o que eventualmente corras a una persona por su origen étnico, pues podría ser eventualmente una cuestión discriminatoria, y en esa medida no podría separarla por esa razón. Entonces en Estados Unidos no existe estabilidad en el empleo. Sin embargo, son de los sindicatos que más negociación colectiva tienen. Entonces la academia dice, no tienes que tener estabilidad en el empleo para poder negociar colectivamente. Bueno, lo cierto es que en el marco constitucional mexicano, la Corte ha dicho no tienes derecho de estabilidad, no tienes derecho de sindicación y no tienes derecho de negociación colectiva. Y el principal problema que vino entonces fue, oye, y al no tener estabilidad en el empleo, ¿no violamos derechos humanos? ¿No violamos normas internacionales? ¿Es acorde eso con el nuevo modelo de derechos humanos que tenemos en México? Y luego alegamos puras cosas que nada tienen que ver con lo jurídico, pero apelamos al corazón. No, pues ahí está doña Georgina, que entró hace 30 años a tal secretaría cuando estaba bien guapa, ahora ya que está viejita, ahora sí ya la corrieron, ¿no? Ya no más, ¿no? O, ahora como ya ganó otro partido político, ahora sí ya la corrieron, ya no más. ¿Consideran ustedes que eso es jurídicamente deseable? ¿Violamos el principio de igualdad? ¿Violamos el principio de no discriminación? ¿Eso pasará a un escrutinio severo del derecho de igualdad? Sí, no. ¿Qué dicen las normas internacionales? ¿Nos aplican? ¿No nos aplican? ¿Qué consideran ustedes? Gracias. ¿Violamos derechos humanos? ¿Violamos normas internacionales? ¿Es acorde con el nuevo modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos? ¿Es deseable jurídicamente? Sí, no, más o menos. En veces dicen en el rancho. ¿Qué dijo la Corte? ¿Qué dijo la Corte? Aquí sí, leo textual a la Corte. Jurisprudencia 22 de 2014 de 10ª época, segunda sala. Trabajadores de confianza al servicio del Estado. Su falta de estabilidad en el empleo no es contraria a la Constitución General de la República. La Constitución General de la República, en su artículo 1, dispone que las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales. Ahora bien, si el constituyente permanente no tuvo la intención de otorgar a los trabajadores de confianza el derecho de estabilidad en el empleo, acorde con la interpretación que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho de la fracción 14 del citado artículo, la cual únicamente les permite disfrutar de las medidas de protección al salario y gozar de los beneficios de la seguridad social, entonces, por principio ontológico, no puede contravenir la Constitución General de la República, específicamente el derecho a la estabilidad en el empleo, previsto exclusivamente para los trabajadores de base, ni el de igualdad y no discriminación, porque la diferencia entre trabajadores de base y de confianza está dada en el propio texto constitucional. La Constitución no se contradice, decía yo, se excepciona. Y la propia Constitución hace una excepción respecto de los trabajadores de confianza. Es como aquella cosa que seguramente todos ustedes oyeron, que la nueva ley del servicio profesional docente afecta el 123 constitucional. Además que la ley del servicio profesional docente no es reglamentaria del 123, es reglamentaria del 3 constitucional. Es una ley específica. Y recordarán ustedes que las leyes específicas son preferentes de las leyes generales en sentido estricto, no en sentido de una ley general emitida por el Congreso de la Unión. Vean ustedes qué más dijo, esta es la que más me gusta. Trabajadores de confianza al servicio del Estado, jurisprudencia 21 del 2014, segunda sala, 10ª época. Trabajadores de confianza al servicio del Estado. Su falta de estabilidad en el empleo resulta coherente con el nuevo modelo de constitucionalidad en materia de derechos humanos. Y ya en lo que interesa, porque es un rollote, dice, lo anterior es así porque no fue intención del constituyente permanente otorgar el derecho de inamovilidad a los trabajadores de confianza, pues de haberlo estimado así, lo hubiese señalado expresamente, de manera que debe considerarse una restricción de rango constitucional que encuentra plena justificación porque en el sistema jurídico administrativo de nuestro país, los trabajadores de confianza realizan un papel importante en el ejercicio de la función pública del Estado. De ahí que no pueda soslayarse que sobre este tipo de servidores públicos descansa la mayor y más importante
responsabilidad de la dependencia o entidad del Estado. Ya les dije cuál es una y cuál es otra. De acuerdo con las funciones que realizan, nivel y jerarquía, ya sea porque la presidan o porque tengan una íntima relación y colaboración con el titular responsable de la función pública, en cuyo caso, ojo aquí, en cuyo caso la remoción libre, lejos de estar prohibida, dijo la Suprema Corte, la remoción libre de un trabajador de confianza, lejos de estar prohibida, se justifica en la medida que constituye, ojo, la más elemental atribución de los titulares de escoger a su equipo de trabajo, a fin de conseguir y garantizar la mayor eficacia y eficiencia en el servicio público. Constituye la más elemental atribución del titular, de escoger a su equipo de trabajo. ¿Para qué? Para cumplir los fines del Estado. Entonces, si ya lo vemos así, empieza a tener muchísimo más sentido. ¿Por qué te pueden correr si hay un cambio de partido político? Vamos a ponerle saborcito a la plática, porque yo luego en las pláticas soy claridoso, porque es como si vas con el doctor y les dices mentiras, ¿para qué vas a decir mentiras? ¿Por qué te pueden correr? Te pueden correr porque los partidos políticos tienen una cosa que se llama visión de Estado. Hay una cosa que se llama el principio de regularidad en el funcionamiento del Estado. Ese principio de regularidad en el funcionamiento del Estado supone que el Estado debe funcionar. Recordarán que, como les dije al inicio de la plática, el Estado está hecho para la satisfacción de las necesidades del cúmulo social. La sociedad está interesada en que los hospitales estén abiertos, en que el Poder Judicial esté funcionando, en que la Secretaría de Gobernación gobierne, en que la Secretaría de Salud esté viendo las políticas públicas en materia de salud, que la Secretaría de Hacienda esté recaudando y haciendo las políticas públicas correspondientes a la política fiscal del Estado mexicano, etcétera. La sociedad está interesada en eso. El Estado siempre debe funcionar. Y la función más importante del Estado, como vimos, se la encargan a los trabajadores de confianza. Ellos siempre llevan a su espalda, a cuestas pues, la función estadual, el principio de regularidad en el funcionamiento del Estado. Desempeñan la labor importante. Pero decíamos entonces que los partidos políticos tienen una visión de Estado. Y esa visión de Estado es la que llevarán al cabo una vez que resulten electos. Y hay visiones de Estado de izquierda, de derecha, de centro, etcétera. ¿Y por qué llevarán a cabo una visión de Estado? Les pongo un ejemplo. Supongamos, hay muchos estados de la República, por ejemplo Morelos, donde han gobernado 3 partidos políticos, cuando menos hasta ahora, todos con diferentes visiones políticas y visiones de Estado, de izquierda, de derecha, etcétera. Y para ya no ponerle nombres, pensemos en este ejemplo. Pensemos que hoy gobierna un partido de derecha, que considera inadecuado el gasto social. Por el contrario, considera que lo que debe darse son incentivos fiscales para que se instalen mayor número de empresas y eso a su vez traiga mayor número de empleo, lo que traerá poder económico a un Estado en particular. Esa es la visión de la derecha, ¿eh? Hay que proteger mucho al empresario. Y pensemos que gana en la elección de mañana un partido de izquierda que considera adecuado el gasto social y dice, a ver, vamos a dar un apoyo social a las madres solteras, y un apoyo social a los viejitos, y un apoyo social a quien sé quién, y otra lana a quien sé qué otro. Y pensemos que está el director de egresos de la anterior administración y se le dice, pague a partir de mañana tal, permítanme el ejemplo así medio extremo, que no se podría tan así pues, pero pague a partir de mañana tales programas sociales. Y él dice, no los pago, porque yo creo que mi visión política es contraria a esa postura. ¿Qué es lo deseable? Que lo quiten y pongan a alguien que se haga caso. Y no dirían, ay, pero ¿por qué extremo? ¿Por qué? Porque ¿qué dice el artículo 39 de la Constitución? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan qué dice? El poder dimana del pueblo, la soberanía nacional está en el pueblo, todo poder público, así dice la Constitución, dimana del pueblo. En el momento que se emite una elección, que tú emites tu voto, la opción política que resultó vencedora por mayoría, le está otorgando a aquel servidor público que lo une con el Estado un vínculo electoral, como ya vimos, está dando un mandato, le está dando una orden. Están diciendo, nosotros, la sociedad, en quien reside la soberanía popular,
te estamos dando un mandato que gobiernes con tal o cual manera. Están dando una orden. De manera que la visión de Estado está constitucionalmente prevista. Y vean, si lo ves con mayor claridad, hasta parece lógico, ¿no? Imagínate que tú a partir de mañana eres el gobernador de una entidad y te dicen, tu secretario de Finanzas es de Orore, es muy probable que hasta la pata te ponga. Es muy probable. Y tu secretario particular, el que te va a cuidar los secretos, no, ese es el que ya estaba, ¿eh? Tu jurídico, el que te va a defender en caso de algún problema, no, ese también es el que ya estaba. Yo no veo a ningún gobernador, a ningún presidente de la República, a ningún presidente de tribunal, que le digan, no, tú te vas a quedar con el de finanzas, el de la chequera, te vas a quedar con tu particular y te vas del otro. Que no tienen una misma visión de Estado que tú. Si lo ves con esa claridad, parece hasta deseable. Nosotros, el pueblo, dirían los gringos, we the people, así dice su constitución, le dimos un mandato a nuestras autoridades renovadas electoralmente para que tengan una visión de Estado y con ella gobiernen. Si lo ves con esa claridad, empieza a tener muchísimo claridad por qué la Corte dijo esto. Es la más elemental atribución, de los titulares de elegir a su equipo de trabajo. ¿Para qué? Para conseguir los fines del Estado para el que resultaron electos. Esa es la finalidad constitucionalmente protegida aquí. Esa es la finalidad, que el Estado funcione y funcione adecuadamente. En el apartado A eso no es así. No podrías despedir a una persona porque no comparte tu visión de Estado. Tú no le podrías decir, oye, te contraté a ti para ser gerente de mi bar, pero como eres de determinada opción política te voy a correr. Eso no se podría. Lo que sí se podría es, oye, no tienes los inventarios adecuadamente, no manejas el bar adecuadamente, pues lo deseable es que te muevas. Vean cómo se persiguen diferentes naturalezas. Juan, ya con esto estamos por terminar. Y con esto concluyo en 5 minutos. ¿Quiénes sí tienen entonces? Ya vimos quiénes tienen derecho a estabilidad en el empleo y que es una cuestión constitucionalmente protegida, y el diseño constitucional mexicano así está hecho, para eso está hecho. Y es importante que lo entendamos. ¿Quiénes sí tienen estabilidad en el empleo entonces? Pues los trabajadores de confianza que no desarrollen una función que implique la continuación de la función estadual del Estado, no implique el principio de regularidad en el funcionamiento del Estado. Y esos trabajadores de confianza federales sí tienen derecho de sindicación. Y si tú ves la ley burocrática, que era de los 60, preveía un modelo de sindicación única o monolítica, dicen los académicos. Es decir, un solo sindicato por dependencia, no se permitían los actos de reelección en el sindicato, y todos los sindicatos solo podían estar agrupados en una sola federación, la FETSE. Así lo establecía de manera categórica la ley burocrática. Todos esos artículos se declararon inconstitucionales, y ahora se permite, en una interpretación que hizo la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia al analizar el artículo 123, fracción décima, en consonancia con el convenio 87 de OIT, dijo la Suprema Corte de Justicia, la libertad sindical implica 4 cosas: que tú puedas redactar tus estatutos, que tú puedas elegir a tus representantes sindicales, que te puedas organizar sindicalmente y que tengas la posibilidad de que los trabajadores se sientan representados con una o más organizaciones sindicales. De manera que hoy se permite en materia federal, cuando menos, que existan en las dependencias el sindicato ya formado, si no te gusta formar otro, y si no te gusta formar otro, y no por eso dejes de ser trabajador de base. Lo que sí no se puede, dijo Poder Judicial de la Federación, es estar en todos los sindicatos. Y la razón es más lógica que jurídica. Si estás en todos los sindicatos, ¿con quién se negocian las condiciones generales de trabajo? Lo que tampoco se puede es que que se trate de ampliar el radio de acción de un sindicato, y esta cosa es bien importante que la sepan porque esos asuntos van a llegar, asuntos como estos del radio de acción de un sindicato, etcétera, segurititititito les van a llegar, El radio de acción de un sindicato burócrata es un sindicato por dependencia. Lo que no se puede es que trates de agrupar a todos los trabajadores de diversas dependencias y diferentes poderes o entidades de gobierno. En materia federal, en materia estatal sí se puede, participa de diferente naturaleza. Como ven, la regulación estatal es muy
la regulación burocrática es muy amplia, tiene un altísimo contenido constitucional y tiene que ver siempre con la finalidad del Estado, tiene que ver siempre con la naturaleza presupuestal, pero tiene que ver sobre todo con la eficacia y eficiencia que por mandato constitucional a los trabajadores al servicio del Estado se nos dio. A mí en las conferencias siempre me gusta hablar con verdad, siempre, porque la verdad nos hará libres. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras tan importantes, tan valiosas del consejero maestro en Derecho Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Nos invita a reflexionar este tema de manera muy importante porque normalmente en las universidades se nos ha enseñado que el derecho burocrático es como un hermano menor, un apéndice del derecho del trabajo. Y aquí lo que ha quedado demostrado es que es un tema completo, aparte, no está a la sombra del apartado A, el B, y que debemos estar preparados para trabajar con él más en lo que se nos viene. Tenemos espacio para 2 preguntas. Quisiéramos, por favor, que quien tuviera interés en plantearle una pregunta al consejero, levante la mano, se presente y la plantee de manera breve. Por favor, ¿alguien le puede acercar un micrófono a la compañera, por favor? Ahí viene el micrófono, ¿eh? Aquí está. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Rosas, vengo del IUEM y mi duda es, hablaba en su ponencia acerca que es imposible renunciar a una retribución, pero por otro lado, en estas épocas de campaña, muchos candidatos se pronuncian que se pueden bajar los salarios. ¿Eso es posible? Gracias. ¿Alguien más? Aquí como Vicente Fernández. A ver, por favor. El juez, por favor. Ahí está el micrófono. Buenas tardes. Felicitarlo por esta ponencia que nos ilustra demasiado. Tengo una duda muy grande que a lo mejor sale un poquito del tema. Tu nombre, por favor. Adelaido Natividad Díaz Castrejón, juez familiar. Mi duda es en relación a los famosos outsourcing que son dados aquí. Sus trabajadores tampoco tienen una regulación específica como tal, ¿sí? Y además están inmersos también dentro de la administración pública en algunos casos, precisamente no administración pública, sino en organismos descentralizados, vamos a decir Pemex, ¿sí? Entonces, bajo esa perspectiva, dentro del ámbito constitucional, ¿cuál es el estatus de esos trabajadores que devienen de ese outsourcing y que están dentro de un organismo paraestatal? Muy bien. Adelante. Respecto de lo que nos dice nuestra amiga Rebeca Rosas, respecto de la retribución de los trabajadores burócratas que se pueden bajar o no los salarios, pues ahora sí que como diría mi abuelita, depende, mijo. ¿Cuáles sí, cuáles no? Existen algunos, por ejemplo, si tú ves la regulación del 94, 97 y 100 de la Constitución, dice, por ejemplo, que a los ministros de la Corte no les puedes bajar la retribución durante su encargo. Si tú ves, por ejemplo, el 123 apartado B, dice que no puedes bajarle la retribución al funcionario durante el ejercicio fiscal correspondiente. Pero ¿cuál es el problema de esto? El problema va más allá, y esto lo escuché de una jovencita, muy jovencita, en una conferencia que fui a dar a la UNAM, y me parece una de las cosas más inteligentes que ha dicho una compañera, en mi muy personal punto de vista. Esto no le digo ni a manera oficial, es mi perspectiva muy, muy personal. La solución no es bajarle el sueldo a nadie, la solución es subirle los sueldos a los demás. En Estados Unidos, te pongo un ejemplo, se ha procurado
que todos ganen más o menos bien, y eso es lo que ha incentivado es la economía. Lo que tienes que bajar son las cargas tributarias, para que las empresas se ponen con una finalidad que es de lucro, como la veíamos. Si la empresa no le va bien poniéndose en México, se va a poner en otro lado. Pero si a un trabajador le pagas un poco más, pues gasta más y eso genera economía. Si tú en vez de ganar 2 pesos ganas 2.2, pues con ese .2 más que ganas, a lo mejor puedes invitar a tu novio al cine y entonces gana el del cine y entonces el de la tiendita, de los dulces, etcétera. Es una sociedad de consumo, pero que tiene que ser de manera que no genere un índice inflacionario desmedido. Ese es el problema. Si tú nomás subes los sueldos a lo loco, generas inflación. O sea, vean cómo el derecho laboral es, digamos, transversal. Es una cuestión de política pública. Tú no puedes llegar ahorita, como ya le hicimos hace muchos años, y prender la maquinita de imprimir billetes, porque generas inflación y truenas. Lo que tiene que haber es una política remuneratoria que sea adecuada. La definición del salario mínimo lo dice. Tiene que ser lo suficiente para que un jefe de familia pueda mantener a su familia. ¿Qué necesitamos? Poco a poco se ha ido incrementando la capacidad de pago, más bien de retribución a los trabajadores. Pero vean ustedes, ¿cuántos de ustedes están sujetos a una relación de trabajo? Yo no veo, con mucho respeto lo digo, yo también como ustedes tuve la oportunidad de echarme toda la carrera judicial, como ustedes vieron, fui oficial de partes, actuario, secretario juzgado, secretario de tribunal, magistrado presidente, yo y consejero. Tuve la posibilidad de correr toda la carrera judicial. Yo no veo, con mucho respeto lo digo, que lo adecuado sea que a un técnico judicial le bajáramos el sueldo. Pero tampoco es adecuado que a un juez le bajáramos el sueldo. Por ningún motivo, es una actividad realmente técnica. Son años y años y años y años y años y años de estudio. Y años y años y años y años de preparación. Y son cursos y son exámenes y es una supervisión muy estricta. No es deseable. Yo creo, es una idea muy personal, yo creo que esto de decir bajemos los sueldos, más que ser bueno, es muy malo. Es muy malo. Pero ahora constitucionalmente, pues hay de las dos posibilidades, unos que sí se les puede bajar en el ejercicio fiscal siguiente y otros que no se puede mientras dure su encargo. Hay que ver unos y otros, ¿no? Respecto de lo que nos dice el señor juez Adelaido, del outsourcing, es que aquí es otro boleto. No son trabajadores al servicio del Estado. El Estado nombra a personas que necesita para desempeñar la función estadual. Y con mucho respeto, la función estadual no es, por ejemplo, barrer las oficinas. Con mucho respeto lo digo, no es eso lo que hace. ¿Qué hace el Poder Judicial? El Poder Judicial resuelve controversias. No, con mucho respeto, no barrer las oficinas. Entonces contrata a una empresa para que realice esa función. Hace muchos años, en los 70s, hinchamos la burocracia de una manera espectacular, porque sí teníamos a los que barrían, y a los que quién sé qué, y a los que arreglaban los coches, y a los que todo teníamos. Inflamos la burocracia de una manera espectacular. Estos outsourcing lo que tienen es una relación de trabajo con el outsourcing. Su patrón es la empresa de outsourcing, que es propiamente un prestador externo. ¿Quién es el patrón? ¿Con quién se lleva la relación de trabajo? Con el outsourcing. ¿Cuál ha sido el problema del outsourcing? Y yo lo digo con toda la franqueza, porque verán ustedes cuando me conozcan que yo no digo nunca mentiras. Y soy muy claridoso, porque pues estos eventos para eso son. El problema de los outsourcing que han tenido es que para los trabajadores del outsourcing eventualmente les han disminuido sus prestaciones laborales, han sido, digamos, negociadas a la baja. Bueno, ese no es problema. Propiamente su patrón es el outsourcing. Podría verse eventualmente una sustitución patronal, pero ¿quién es el patrón? El patrón es el outsourcing, con independencia de dónde estén. Tú perfectamente en lo particular, tú Adelaido, no como juez, sino como Adelaido, padre de familia, esposo o lo que sea, podrías contratar a una empresa de limpieza que vaya a limpiar tu casa. Y tú no tendrías una relación de trabajo con la persona que te mandaron a limpiar tu casa. Tú te obligarías a pagarle al outsourcing, y el outsourcing que se entienda con su trabajador. Es decir, yo sí creo que debemos procurar
que la nómina muy limitada, los recursos muy limitados del Estado, porque los recursos del Estado son de todos nosotros, los recursos muy limitados que tiene el Estado se emplean eficientemente ¿en qué? Pues tal vez en más jueces, tal vez en más maestros para capacitar a nuestro personal, tal vez en más magistrados, tal vez en más secretarios, tal vez en más mediadores, tal vez en otras entidades, dependencias y poderes constituidos, en la labor que les sea natural a la función que les fue constitucionalmente encomendada. Pero no es la función natural del Estado casi todo esto para lo que fueron realizados los outsourcings. Es decir, Pemex, que es una empresa productiva del Estado, lo que hace son cuestiones vinculadas con la exploración del petróleo y extracción del petróleo y procesamiento y cosas de esas, pues no necesariamente tiene que hacer otras funciones. Pero además ya se permite, por virtud de la reforma energética, que existan contratos que permitan que en esa exploración, por ejemplo, vayan de manera compartida con particulares, como se hace en muchos otros países. En Estados Unidos la generación de energía no es del Estado, es de un particular, y la generación de petróleo, la extracción de petróleo, es de particulares, de manera que esto nos permite que no necesariamente el Estado sea, y yo creo que eso sí nos pone a la vanguardia, esa es una percepción muy particular. Vean cómo hay que apostarle a las cuestiones novedosas. Yo aquí le decía a nuestro señor director, a mí la telepresencia y las salas de inmersión me tienen maravillado, mano. Acuérdense todos nosotros cuando empezamos a pasantear, te ponían ahí en una fila terrible para que no te fueran a cerrar la oficialía de partes. Luego ya llegaba el abogado a las 11:59 de la noche y te dejaba la demanda. Bueno, pues con el expediente en línea eso se va a terminar. Ahora tú perfectamente, espero, puedas estar en Rusia, en Vallarta o en China o donde te dé tu gana y puedas presentar de manera remota tu demanda, puedas ofrecer pruebas, puedas eventualmente desahogarlas por telepresencia. Qué cosa más maravillosa y cosa que yo le aplaudí a nuestro presidente, me parece un acierto sin duda, que ahora ya se desarrolló un pleno del tribunal por telepresencia. No necesitas mover a los magistrados de las regiones con todo lo que ello implica, la pérdida de tiempo, el costo, incluso un eventual accidente que pudiera pasar en carretera para atender un pleno. Si hoy la tecnología no lo permite y están, permítanme la expresión, en vivo tratando el asunto. Acuérdense ustedes, ¿hace cuánto que no van a un banco? Hoy desde tu celular pagas impuestos, pagas la colegiatura, pagas el celular, pagas todo. Estas cosas, para mi papá que está viejito, bueno, le parecen del demonio, él sigue mandando pagar su tarjeta con un propio ahí de su oficina, que va y lo paga al banco. Y para mí me parece impensable, yo tengo que no voy a un banco, bueno, quién sé cuántos años. De manera que, como ven, México ha cambiado. Como diría Gustavo Segrevlevsky, el derecho es dúctil, el derecho muta, el derecho cambia, y cambia para perseguir a la sociedad. Lo deseable es que el derecho alcance a la sociedad, cosa que difícilmente llegará. Primero hicimos el contrato entre ausentes y luego regulamos el contrato entre ausentes. Primero empezamos a comprar en internet y luego regulamos la compra-venta en internet. La realidad social siempre va un paso adelante del derecho. El derecho es dinámico, el derecho muta y el derecho nos permitirá responderle a una sociedad del siglo XXI. Muchísimas gracias.